Bueno, el coronavirus es mucho más que una infección respiratoria. Causa infartos, crisis epilépticas, ictus, daños renales. Es un virus con 1000 caras. ¿Qué tienen en común un infarto, una crisis epiléptica, la diarrea, el daño pulmonar o el fallo renal? La respuesta está en el COVID-19, un virus que no solo desencadena una afectación respiratoria. Los médicos que se han enfrentado a la primera oleada de la epidemia ya saben que no es como la gripe, no solo por su mayor letalidad, sino porque este virus escurridizo es el rey del disfraz. Las autoridades sanitarias insisten en el mismo mensaje. Si tiene tos, fiebre o dificultad para respirar, quédese en casa y acuda al médico. Pero esos síntomas son una sola pequeña muestra de cómo puede manifestarse y confundir a médicos y enfermos. Está con nosotros, Pocho, amigos radioescuchas, el doctor César Mariscal, médico internista. El doctor Mariscal, buenos días. ¿Qué novedades nos tiene? Buen día, Juan Javier. Tal como usted dice, un virus que en realidad día a día se escucha mucho de todo. Sí, doctor. Que sí, como usted bien marca, un virus escurridizo que día a día nos va enseñando cosas. Definitivamente, para comenzar, el agregado de síntomas que han habido en los países nuestros, que no fueron descritos originalmente, como es el tema de la falta del olfato, del trastorno del gusto, es sorprendente. Vamos aprendiendo cosas, se van actualizando temas sobre el asunto de si potencialmente van a haber o no van a haber restricciones. Se va avanzando bastante en el conocimiento sobre la inmunidad mismo que el virus había. Se fue totalmente el retorno. Y de otro lado, como usted bien decía, estamos teniendo problemas con las dos llamadas. Cortemos el coche un momento y solamente retomemos la entrevista con el doctor Mariscal. Adelante, doctor Mariscal. ¿Sí me escucha, verdad? Sí, perfecto. Ya. Bueno, decía que, como bien usted marcaba, el virus va más allá del tema pulmonar, y en realidad una de las cosas que más ha sonado en la literatura es el tema de que sea una enfermedad con un componente trombótico importante. Entonces a mí me interesa de sobremanera poder decir algunos temas de eso, porque decir que una enfermedad lleva implícito algo, o está condicionando algo muy puntual, lleva a que una buena intervención médica, y toda intervención médica, si bien pretende tener un beneficio, puede tener un perjuicio por la misma intervención médica. Entonces hay que tratar de hacer uso correcto y no abuso de las prescripciones, de los sobrediagnósticos o de sobretratamientos. Entonces esa es la posición que quisiéramos aclarar sobre cómo va el tema de si el COVID-19 en particular es una enfermedad que genera mayor riesgo trombótico o no, ¿sí? Entonces los elementos para esto son varios. Uno, la observación clínica de los pacientes, pero básicamente de los pacientes que han estado muy severos o críticos, que se hospitalizan en unidades de terapia intensiva, donde uno siempre, en realidad, indistintamente que hayan tenido COVID con nuestros pacientes, uno siempre está pensando en fenómenos trombóticos, toda la vida, no es una cosa nueva. Usted se puede internar por una sepsis a partir de una prostatitis o de una neumonía cualquiera, o de una cirugía, y uno siempre que tiene un paciente en cama por tiempo prolongado, y con una enfermedad subyacente que le expone un riesgo mayor de tener complicaciones, una de las complicaciones que siempre hemos tenido y existen es el riesgo trombótico. De tal manera que históricamente lo que se ha hecho es aplicar medidas preventivas o profilácticas para disminuir el riesgo de esas enfermedades trombóticas básicamente venosas. Ese es un estándar del cuidado de lo que hacemos los médicos todos los días de los pacientes hospitalizados, lo que se llama prevención o profilaxis de enfermedad trombótica venosa. Hay situaciones clínicas y quirúrgicas más que nada, hay situaciones quirúrgicas de altísimo riesgo de riesgo trombótico venoso, básicamente cirugías de cadera, de rodilla o cirugías por cáncer en el abdomen o la pelvis. Entonces nosotros estamos atrás de eso, buscando riesgo de trombosis venosa y buscando cuando la enfermedad se instala, sea como trombosis venosa profunda de extremidades inferiores o como un cuadro más grave que es cuando se desprende un trombo, emboliza el pulmón y se produce el cuadro de tromboembolismo al pulmón. Entonces esta es una historia de siempre que está muy establecida para pacientes quirúrgicos hace décadas.
El tema más novedoso de hace una década o un poquito más es el hecho de que también ampliamos esa búsqueda obsesiva y ese tratamiento preventivo a los pacientes con patologías médicas, no quirúrgicas. Y esto llevó al desarrollo de varios estudios y de establecer conceptos de que los pacientes médicos también tienen un riesgo y factores de riesgo que se definen y que requieren profilaxis. Entonces, visto el paciente COVID de una manera, es como cualquier paciente. Paciente que se ingresa y es un paciente médico con severidad, requiere tratamiento con dosis preventivas, que son dosis bajas de determinadas sustancias que se llaman anticoagulantes, de las cuales seguramente vamos a hablar un poquito después. Entonces, eso está clarísimo. Prevención de trombosis venosa en un paciente médico. El gran tema de discusión es si los pacientes con COVID tienen particularmente riesgo trombótico venoso o arterial, y si se debe avalar o no la postura que han tenido algunos hospitales en el mundo de tratar esta enfermedad de una manera agresiva, ya no de prevenir, sino de tratar con dosis altas de coagulantes a los pacientes de una manera agresiva, queriendo atribuir que todo es un fenómeno trombótico. Entonces, para esto uno busca los elementos, y decía, los elementos son clínicos, son las supuestas bases fisiopatológicas que lo producen, y lo más interesante sería saber cómo son los estudios de los tejidos tomados en las autopsias. Y aquí es donde uno comienza a entrar de duda de realmente qué tan trascendente es. Tan debatido es este tema, Juan Javier, que en realidad acaba de formarse un consenso con multiplicidad de médicos de todos los países, y se ha publicado recientemente en una revista que se llama JAT, que es un journal americano del Colegio de Cardiología, y concluyen esto, lo que le estoy diciendo: profilaxis sí, anticoagulación formal en dosis plena para pacientes, depende de la situación clínica. Cuando uno ve un paciente y uno sospecha que está haciendo un tromboembolismo pulmonar, una trombosis venosa, uno debe anticoagularlo. Pero a lo que no nos adherimos todos es a la anticoagulación indiscriminada, como algunos países, como algunos hospitales han mostrado, básicamente el Monte Sinai de Nueva York, que hace un esquema de esquema de tratamiento anticoagulante en todos los pacientes con COVID, moderados, severos o críticos, que están hospitalizados. Y están tratando de buscar elementos de juicio más allá de los clínicos, parámetros más allá de los clínicos, como son las determinaciones de algunas sustancias, que también tienen mucha crítica para levantar y mucho comentario para levantar, de las cuales básicamente se destaca una que la comunidad ya conoce, porque quien no se ha hecho hoy en día un examen de laboratorio por COVID, y dentro de eso un producto que se llama dímero D, que se entiende es un producto de degradación de la aspirina cuando se ha formado un coágulo, lo cual en realidad no tiene un valor predictivo positivo. Significa, yo puedo tener un dímero D elevado por el mismo hecho de ser un paciente médico internado en algún lugar, no necesariamente por COVID. Entonces el tema es este: realmente cuál es el impacto de la trombosis venosa o arterial en los pacientes con COVID en particular, y si realmente hay necesidad de una indicación de anticoagulación a pleno, casi indiscriminadamente, y no solo de profilaxis o prevención con dosis baja, lo cual sí es muy correcto y muy avalado por todo el mundo. Doctor, es un tema menor anticoagular a la gente, porque los anticoagulantes son sustancias delicadas, y el principal riesgo adverso que tienen es sangrado, que pueden ser clínicamente significativos y mortales. Doctor, pero a ver, explíquenos qué son los anticoagulantes y si se abusa o no se está abusando de la anticoagulación. En principio, para la gente que consensúa y para la gente que concluye sobre la data, analizando la data de la forma más crítica, es una postura en la cual parecería de momento haber un sobreexceso, un exceso en la anticoagulación, porque uno no puede anticoagular indiscriminadamente a los pacientes. Entonces, esta es una enfermedad donde uno encuentra la mayor base para sostenerse en esto es en dos cosas. Uno, en que uno clínicamente debe ver al paciente, y si uno presume que tiene trombosis venosa o tromboembolismo pulmonar, uno lo trata convencionalmente. Y dos, los datos que han dado la autopsia, que lastimosamente siguen siendo muy escasos. Una autopsia tomada de pacientes ya muertos con aguja de un paciente chino, luego de 4 pacientes chinos, y la última, que es 4 de 12 pacientes tomadas en New York. Cuando uno ve la macroscopía y la microscopía básicamente del pulmón y del corazón, el pulmón nos interesa hoy día, cuando uno ve la microscopía, lo que se ve es que a nivel de los vasos más pequeñitos,
hay una sobreexpresión de unas células que en realidad son los precursores de las plaquetas, se llaman megacariocitos, y esas células tienen que ver con formación de tapones plaquetarios y con trombosis a nivel de los microvasos. Esa es la evidencia máxima que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de establecer como concepto? Que uno debe seguir individualizando el manejo clínico, que hay ciertas cosas que sí se pueden estandarizar. Prevención o profilaxis para pacientes con dosis apropiadas de algunos de los anticoagulantes para evitar la formación de trombos en pacientes de alto riesgo. Eso nadie lo discute. El tema es la anticoagulación indiscriminada como esquema de tratamiento en pacientes con COVID severo o crítico, lo cual es algo que no se ha consensuado y que ha provenido de datos de algún par de hospitales americanos, básicamente, que ellos han decidido hacer eso bajo cierta premisa. Doctor, tengo una pregunta del público. ¿Se vuelve inmune quien ya haya sido contagiado con el virus? ¿Perdón? ¿Se vuelve inmune quien ya haya sido contagiado con el COVID-19? En principio, sí. Pensemos que recién tenemos 4 meses de enfermedad y que la gente está mostrando su respuesta serológica con la inmunoglobulina G, que pretende ser protectora, ¿no? El tema con los coronavirus que hay hasta ahora, es el 7º coronavirus, 4 de ellos han sido común, los últimos 2 son el SARS y el MERS y este SARS-CoV-2, en realidad es que tienen tendencia a mutar y a no dejar inmunidad de por vida. Esa es la tendencia. Vamos a ver qué sucede con el paso del tiempo. De momento, parecería que la inmunoglobulina G es protectora. ¿Qué comienzan a reportarse ahora? Quiero que se entienda bien, por favor, porque lo que uno dice después tiene mucho peso. Se está comenzando a hablar si hay recaídas o infección, pero en realidad, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay algunos lugares donde les han hecho el estudio de hisopado nasofaríngeo a los pacientes para buscarles el virus y han dado 2 veces consecutivas negativos. Eso es lo que se ha pedido para el Z de alta. 2 exámenes consecutivos de hisopado nasofaríngeo negativos. ¿Qué ha pasado entre un 9 a 21%? Que hay pacientes que en los días cercanos, por algún motivo, se han hecho un tercer estudio y ha sido positivo, pero sin recaída clínica. ¿Sí? Quiero que se interprete bien, porque la situación es tratar de interpretar bien lo que se dice y lo que se lee cuando uno lo lee. Reinfección como tal, con cuadro clínico que sugiera una reinfección, no está reportado. Lo que sí está reportado es positivización del hisopado nasofaríngeo después de haber tenido 2 pruebas previas negativas. ¿Cómo se interpreta esto? Si fueron falsos negativos los otros 2, si en realidad es que el virus recae pero sin síntomas, eso no se sabe. La experimentación animal escasa que hay con un tipo de macacos, es que de momento no se reinfectan cuando los animales han sido expuestos al virus, han sido curados y luego se ha querido infectar nuevamente. Doctor Mariscal, ¿cuán factible es una segunda oleada? Doctor, la pregunta, ¿cuán factible es una segunda oleada? Y una segunda oleada siempre es factible. Seguramente van a haber brotes no de la magnitud actual, que es lo que se espera generalmente de toda la pandemia, ¿no? Que hayan ciertos brotes, porque van a haber ciertos casos residuales y lo demás, que seguramente habrá brotes pequeños, ya pequeños de afectación. Doctor, una pregunta final. Un científico israelí asegura que la propagación del coronavirus disminuye a casi 0 después de 70 días. ¿Su opinión? No tendría una opinión formada, pero lo que sí le digo cada vez de la práctica clínica de lo que uno habla. Yo estoy con unos alumnos míos de posgrado de la UPS, son 10 médicos que trabajan en hospitales variadísimos, en Milagro, en otros partes aquí, y lo que todos estamos viendo es que ha habido una disminución clarísima en el número de consultas y en el número de necesidad de hospitalización o de consultas médicas por COVID. Eso es evidente en la práctica clínica, y estas cosas pueden tomar pues, unas cuantas semanas. ¿Qué le ha pasado a los chinos? Ayer estaba viendo que dieron de alta al último paciente con COVID, que tienen 800 casos en su país que están bajo control, digamos, que están activos bajo control. Entonces sí es probable que haya un tiempo, más o menos de unos 3-4 meses, en el cual la situación se logre poder controlar de manera eficaz. Doctor Mariscal, hay una pregunta del público que es recurrente. Esto de las teorías conspirativas, que el virus es creado por el ser humano en un laboratorio, que el virus es animal. ¿Cuál es la respuesta? Y también la otra es que supuestamente en Europa se está esperando o aspiran que con la llegada del calor el virus
se muera, porque dicen que se habla que el virus muere en climas calientes. ¿Su opinión? Sí, parecería que sí. De hecho, para la preservación de los materiales de bioseguridad, tipo la máscara N95, nosotros lo que se recomienda es poner a 60 grados en el horno 30 minutos. O sea que definitivamente la temperatura con el virus algo tiene que ver. Sin duda debe ser así, digamos. Si esto lleva a acercar el recomendado al cliente, ¿es bueno o no? Pues eso no lo sabemos. Pero el tema de la muerte ante la temperatura alta parecería ser así el comportamiento biológico del virus. Bueno, muchísimas gracias al doctor César Mariscal por esta entrevista. Vámonos a un corte. En el